Un cuento de Navidad. Vamos a ver, estamos llegando a la fecha propicia que hay, que es la Navidad, pero vamos a ver un par de situaciones en las cuales la mayor parte de la cristiandad se reúne para celebrar lo que es la Navidad y muchos otros también que no profesan ningún tipo de fe, pero también, ¿sí?, en este día se juntan a celebrar lo que puede ser la Navidad. Vamos a ver un par de aspectos, qué es lo que hay con respecto a la Navidad. No vamos a entrar de lleno, ¿sí?, qué es lo que en verdad se celebraba en este día, pero sí vamos a ver un documento de donde sale, de donde de alguna forma se ordena, y de ahí en más todo mundo hasta el día de hoy la ha tomado. Vamos a ver dicho documento. Nos dice así esta encíclica, ¿verdad?, de Juan Pablo II. Nos habla de esta forma, dice: hemos llegado de nuevo a la Navidad, solemnidad litúrgica que conmemora el nacimiento del Divino Salvador, colmado nuestro espíritu de alegría y paz. Veamos un poco más cerca, de alegría y paz. Y sigue diciendo de esta forma: la fecha del 25 de diciembre, como sabéis, es convencional. En la antigüedad pagana se festejaba ese día el nacimiento del sol invicto y coincidía con el solsticio de invierno. De allí dice, a los cristianos les pareció lógico y natural sustituir esta fiesta en celebración del único y verdadero sol. O sea, estamos viendo cuál fue la razón, ¿verdad?, en su momento, de poner lo que es el 25, perdón, la natividad o la Navidad, ¿sí?, el 25 de diciembre. Era porque en la antigüedad pagana se festejaba ese día del nacimiento del sol invicto. Y hay mucho para hablar al respecto de eso. Por eso la elección, ¿sí?, de esa fiesta. Ahora, es importante, ¿sí?, ¿Quién promulgó esto? ¿Quién fue que lo dijo? Pero ya estaba anunciado mucho tiempo antes mediante el profeta Daniel. Y decía de esta forma el profeta Daniel: aquel reino, ese cuarto imperio, ese cuarto reino que se iba a levantar, iba a ser diferente a todos. Y aquel iba a hablar de esta forma. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar o procurará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Eso es lo que iba a ocurrir con este cuarto imperio, con este cuarto poder, que iba a dar ciertas órdenes, ciertas directivas y que después todo mundo la iba a ir tomando. Veamos algo más que iba a dar, lo que hace al calendario, que por allí se toma y que dentro de no muchos días después de Navidad se va a festejar el Año Nuevo. El Año Nuevo, pero ¿en orden de quién? ¿En función a quién? Este calendario que tiene apenas 500 años y un poquito más, ¿verdad?, de 500 años. Allá en el 1582 sí fue establecido lo que era el calendario gregoriano, que es el que actualmente usamos hoy, y que lo tenía Julio César. O sea, lo que decía el profeta Daniel, iban a dejar lo que proviene de Dios para establecer su propia ley, para establecer su propio calendario también. Veamos, el nacimiento, y vamos a entrar en un par de situaciones, el nacimiento del Mesías, como que es el 25 de diciembre. Y ahí vamos a ver qué es lo que nos va diciendo la tradición en un par de situaciones. Comienza el 8 de diciembre con el armado del arbolito, que tiene que ser un pino, con todos sus adornos, esferas rojas, doradas, ¿sí? Y con una estrella, y esto comienza, ¿verdad?, por este calendario que estábamos mirando. Comienza a las 12 de la noche, cuando en verdad esto fue establecido, ¿verdad?, en el principio por Dios mismo, que era de sol a sol iba a ir, era la forma, ¿verdad?, que iban a ir cambiando los días, no a las 12 de la noche. Pero continuemos vemos, sí, un arbolito y que todo es todo paz. Ahora, esto no es algo que se le ocurrió a Roma. Esto ya venía de tiempos anteriores, venía desde Babilonia, y el pueblo de Dios en verdad había sido advertido
el pueblo del Eterno era advertido sobre estas prácticas que habían. ¿De qué manera? Nos dice de esta forma el profeta Jeremías: porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol, la obra de un artesano, dice en el bosque, o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavo para que no se mueva. Jeremías 10, el verso 4 nos dice eso. Pero hay algo que es más importante aún. Y nos dice de esta forma, Deuteronomios capítulo 16, el verso 21. No plantarás para vosotros un árbol idolátrico, ningún árbol cerca del altar que harás para ti de Elohim. O sea, no iban a tener que plantar árboles. ¿Por qué? Porque había una práctica a lo que era la diosa de Asera. Eso no debía ser. Ahora resulta ser que esto, en verdad, está llegando a nuestros días. ¿Sí? Y continuamos. Lo que tradicionalmente se conoce, con los Reyes Magos, y que los reyes se presentan en un pesebre, y en esto hay que tener muchísimo cuidado también, ¿sí? Si en verdad los reyes se presentaron en el pesebre, y si en verdad era un pesebre también, o dónde en verdad se presentaron, dónde en verdad estaban, ¿sí? Nuestro Salvador. Y acá vamos a por qué hablaba de forma convencional y que no es esta fecha y que por allí mucho se habla y dice, lo importante es que Él nazca en nuestro corazón. Pero hay otras cosas que son también mucho más importantes que todo esto. Dice de esta manera, Lucas relata cuando el ángel se le presentó a los pastores que cuidaban el rebaño y velaban en las noches. Dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sigue diciendo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y llegamos a una parte importante en todo esto, ¿sí? Cómo es que Dios, el Eterno, formó su calendario, su forma de contar el tiempo, su forma, ¿verdad? Que después fue cambiada. Y nos habla de Abib, sí, que cae entre marzo y abril, que iba a ser el primero de los meses. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta qué es lo que está pasando, en esta época estamos en el noveno mes. En el noveno mes y vemos a través de las escrituras cómo es el noveno mes. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. O sea, hacía mucho frío. Jeremías 36, 22. Y nos continúa diciendo otro texto. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. O sea, eran días fríos, ¿sí? Veamos entonces ahora un par de imágenes, ¿verdad? Cómo sería el noveno mes en tierra de Israel, en Jerusalén, en el tiempo, o sea, cuando es el noveno mes o cuando es en este entonces 25 de diciembre. Y ahora habría una imagen que es importante que la podamos ver y que está relacionada con todo esto que estamos viendo. Y se trata de lo que en este lugar se llama la veranada, llevar los animales a lo que hace a alta montaña, a lo que hace a la cordillera, para que allá los van a cuidar, van a pastar y toda esa cosa, como los pastores que estaban en aquel entonces cuidando su rebaño. Creo que es importantísimo y sería de locos pensar que podrían cuidar sus rebaños en el tiempo de invierno. O sea, el tiempo que estamos hablando es otra época. Pero vamos a ver otras cosas ahora, sigamos avanzando un poquito. Vamos a ver ahora entonces esta imagen. Sí, nos dice este pasaje, hablando de nuestro Salvador, del Mesías de Israel,
Y decías, la edad que él tenía cuando comienza su ministerio. Nos dice de esta manera, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí. Él, como todas las cosas, cumplió perfectamente lo que era la ley y venía también de acuerdo a cómo se hacía de esta forma. Números 4:30 nos dice, los contarás de los 30 a los 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en la tienda de reunión, ¿sí?, iban a tener esa edad. Él también comenzó a ser como de 30 años, comenzando su ministerio, que igualmente no tenía nada que ver con el ministerio de Leví. Pero vamos a otra cuestión. Cuando él hace la inmersión, el bautismo, comenzaba a ser como de 30 años. Y acá vamos a ver un par de detalles, ¿sí? Su ministerio hasta que fueron 3 años y medio, ¿sí? Ahora, ¿dónde estaba esto? ¿Quién había dicho esto? Y tenemos que ir a otro profeta, el profeta Daniel. Y el profeta Daniel, allá en el capítulo 9, el verso 26, nos dice, ¿verdad?, de que a la mitad de la semana o a los 3 años y medio se le iba a quitar la vida al Mesías y no por sí. Entonces, de la misma forma ocurrió. Ahora, vamos a este pequeño detalle. Si él comenzó su ministerio a los 30 años y duró 3 años y medio su ministerio, él murió, ¿verdad?, en Aviv, que cae entre marzo y abril, ¿sí? Ahora, ¿cuándo cumpliría entonces él los 34 años? ¿Sí? Y eso sería, ¿verdad?, entre septiembre y octubre, sería la fecha, por llamarlo de su nacimiento. O sea, él nace en una festividad, muere en una festividad, ¿sí? Estas las festividades que estaban ordenadas, eso sí. Entonces, si usted quiere servirle y quiere ser parte de un pueblo diferente, un pueblo distinto, así como le decían allá, Amán le dijo al rey Asuero. Entonces dijo Amán al rey Asuero, existe un pueblo esparcido entre los pueblos, entre todas las provincias de tu reino. ¿Y cómo era este pueblo? Cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey. Habían costumbres, habían fiestas, habían festivales que hacían el rey, como hoy sigue ocurriendo. Entonces, para querer ser distinto y que no estar en una festividad que ordenó Roma y que hoy todo el mundo se junta, la mayoría de la cristiandad, como decíamos al principio, y también aquellos que no tienen ninguna fe, se juntan en esta festividad el 25 de diciembre, ¿sí?, el 31 de diciembre, a celebrar fiestas, en principio ordenadas por Roma y en honor, como decía el documento ese que leíamos, en honor al paganismo.